padre, en un libro que está, o en una colección, o grupos de libros que están inmersos también en algo que es el lenguaje metafórico, parabólico, fantástico, cómo orientarse de qué es realmente lo que se está leyendo para entender y comprender lo que realmente se ve, y no irse por una parte literal que parecería todo un cuento, ¿no? Bueno, hombre, claro, pues eso tiene dos. Dentro de la Iglesia, en las últimas décadas, cuando ya se ha dado acceso al laico a leer la Biblia, y conscientes de la dificultad para leerla, entenderla y darle su verdadero valor, se han organizado cantidad de círculos y grupos bíblicos, ¿no? en las parroquias, en todas partes. Pero quien no tiene acceso a un grupo, sea porque no conoce dónde lo haya o porque su parroquia no hay, etcétera, nuestras Biblias católicas tienen una riqueza extraordinaria en las introducciones. De tal manera que primero, en cada sección de libros, si hablamos de libros históricos, libros sapienciales, libros proféticos, hay una larga introducción que nos orienta sobre el sentido que tiene, el valor que tiene, la importancia que tiene cada profeta o también el encuadre histórico, porque eso es muy importante pues también, ¿no? Y luego cada libro tiene su propia introducción, ¿no? Tanto los del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces eso es, ahora pues hay que leerlas, esas introducciones hay que leerlas despacito y fijándose bien en lo que dicen. Estas Biblias pequeñitas, porque se llaman de bolsillo, tienen esa desventaja de que no tienen introducciones o las tienen muy breves, ¿no? Pero las Biblias ya grandes, que no son para llevarlas en el bolsillo, sino para tenerlas en el librero de casa o en un lugar digno, apropiado para la Biblia, pues tienen una riqueza de introducciones que uno las lee despacio y luego lee el libro. Claro, todo, pues tiene uno que ir, todo esto sin prisa, leerlo y darse cuenta de lo que, y si no entiende bien, pues preguntar a alguien si puede preguntar, ¿verdad? Entonces eso es absolutamente necesario, ¿no? El echar mano de una guía, si no te expones a que esto no tiene sentido, es una barbaridad, etcétera, no sé a qué va ni a qué viene, por qué dice esto, por qué. ¿Cómo no? En el sentido de la literalidad, ciertamente también se puede encontrar una gran belleza, ¿no? Tan es así que está plasmada en el arte, pero no es el sentido real de lo que estamos leyendo. No interesa, o sea, no es un libro de literatura de la Biblia. O sea, ¿para quién? Para el cristiano, el libro es un libro de sabiduría espiritual. Y entonces todo lo demás, pues sí, pero no. O sea, no es como si dices, tengo aquí, qué sé yo, una cuchara y me contento con mirarla, ¿no? Porque es de plata, porque me la dejó mi abuelita, porque tiene unos adornos muy bonitos. Pues no, eso no es la cuchara, es para comer, hijo. Entonces, si no te sirve para comer, porque es muy grande y no te cabe en la boca, entonces guárdala en el museo familiar, ¿no? Eso te pasa por no estar bocón. Por cierto, padre, ahora, pasando a una parte que ya nos es más trascendente o más interesante e importante a los que somos de la parte de la cristiandad, los evangelios. Los evangelios que tienen sus diferencias y que aparentemente tienen diferencias históricas, cuando la verdad es que lo que tiene son diferencias de perspectiva. Y volvemos otra vez al mismo problema. ¿Cómo orientarse sobre el concepto, la conceptualización y la perspectiva de cada uno de los evangelistas? Bien, en general, primeramente, el primer dato que tenemos que recordar, creo que ya lo mencioné en otra ocasión, es que los evangelistas no son periodistas. Y entonces ni iban con la cámara ni con la libreta
para apuntar lo que Jesús iba diciendo, ni al final del día escribían una crónica sobre lo que Jesús había hecho, había dicho, etcétera. No tenían grabadoras, nada de eso. O sea, ni se les ocurría para nada. Es como si las conversaciones que tenemos tú y yo de aquí a cuando tomamos el micro, pues las fuéramos grabando. ¿Se te ha ocurrido eso? No. Entonces, ya. Bueno, entonces, pues los apóstoles tampoco se les ocurría estar grabándole o estar tomando notas sobre lo que Jesús decía, ni por muy bonitas que fueran las historias que les contaba. Entonces, pasó su ministerio, Jesucristo murió y pasaron años, digamos que unos 30 años, para cuando se crearon se crearon las comunidades antes, ¿verdad? Pero para cuando dentro de las comunidades cristianas fue surgiendo esa inquietud de tener por escrito la doctrina de Jesús e inclusive algo de su vida, ¿no? Y por eso pues de ahí sale esa idea de escribir los evangelios, que son pues nosotros conocemos o tenemos 4 que son para nosotros los canónicos, es decir, los que están dentro del canon de los libros inspirados. Eso queremos decir con los libros canónicos de la Biblia, ¿no? El canon, sí se entiende esa palabra, ¿no? El conjunto de libros. Y entonces la Iglesia fue seleccionando a lo largo de los siglos aquellos libros que creyeron o escritos que creyeron que sí representaban una proyección fehaciente de lo que Jesús había enseñado y de lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Entonces, de hecho, San Juan dice en su Evangelio, dice, estas cosas, esto que he escrito, estos 20 capítulos que he escrito, los escribí para que ustedes sepan que Jesús es el Hijo de Dios, porque pues no podríamos, dice, ni cabrían en el mundo, exagerando, pues también una exageración muy bíblica, ¿verdad? En el mundo no cabrían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo en sus 33 años de vida y particularmente los 3 del ministerio, ¿no? Bueno, pues así entonces en distintas comunidades va surgiendo esa inquietud y eso origina que tengamos las 4 ediciones del Evangelio, que sería el punto de vista publicitario y editorial, el nombre de la manera de distinguir estos 4 evangelios, 4 ediciones y puntos de vista de la enseñanza y de la vida de Jesús, los 3 que llamamos sinópticos y el Evangelio de San Juan. Los sinópticos con esa visión más bien popular de hacer asequible la doctrina de Jesús al pueblo normal y sencillo, y luego el Evangelio de Juan, pues que tiene otra orientación más de tipo teológico y reflexivo sobre todo el misterio de Jesucristo. Eso es, entonces obviamente cada evangelista pues es hijo no solo de su tiempo, pues todos más o menos son del mismo tiempo, el único Lucas que es un poco más tardío, pero tienen una cultura tanto religiosa como humana diferente, porque no es igual Mateo, que es un cobrador de impuestos, que Juan, que es pescador, y Marcos no sabemos exactamente a qué se dedicaba, parece que era un joven muchacho todavía, cuando conoce a Jesucristo, y pues de hecho no es apóstol, es discípulo. Y luego tenemos a Lucas, que viene ya tardíamente, después de que fruto del ministerio de San Pablo allá en Grecia, en Asia Menor, en Grecia, y así entonces cada uno obviamente que le da un enfoque y una visión diferente que está adecuadamente estudiado, y ciertamente que es interesante el tener ciertos puntos de referencia precisamente para darle o para entender el por qué un evangelista nos cuenta una cosa de una manera y otro nos lo cuenta de otra forma, y también viendo pues cómo hay una gran diferencia en capítulos, desde 28 capítulos
hasta 16, ¿no? Marcos 16 capítulos, Mateo 28, Lucas 24, Juan 21, ¿no? Entonces hay una diferencia de contenido bastante considerable, ¿no? Entonces, sin embargo, en todos y cada uno de ellos, sin excepción, está plasmado el concepto de las enseñanzas de Jesús de Nazaret y que son el arquetipo de lo que realmente debe ser o es el cristiano, el discípulo de Jesús. Así es. ¿Cómo tomar de todos y cada uno de ellos? ¿O hay que tomarlo absolutamente todo? Porque si tomásemos todo, sí sería un bagaje cultural maravilloso, pero es inmenso. Sí. Y es difícil que al ser humano le alcance la vida para tanto. Bueno, podríamos decir que hay dos puntos de referencia, se me ocurre, para sintetizarlo y darle el valor adecuado a la doctrina del Evangelio. Uno es el punto de vista de valores. Los valores, pues, ¿qué son valores? ¿Sí? Todos tenemos valores, ya entendemos lo que, aunque no podamos... Son la pauta fundamental de nuestra conducta y nuestra conciencia. En metodología me recuerdo que decían que los valores eran ideales concentradores de anhelos de conducta, de deseos de realización, ¿verdad? Entonces son unos ideales de vida que concentran nuestras capacidades y nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y luego está el tema de Jesús. El Evangelio es la imagen de Jesús. Es Jesucristo descrito a través de una doctrina, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esos dos puntos de vista, sí nos ayudaría mucho para darle el valor adecuado a la doctrina. Por ejemplo, el domingo próximo vamos a leer una parte del Sermón de la Montaña, que ya lo comenzamos a leer el domingo pasado, y dice... porque yo les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Fíjate, aquí tenemos términos muy importantes dentro del entender de la doctrina del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. El hablar de entrar para nosotros, como con nuestra mentalidad materialista y humana, es pues movernos hacia un lugar pasar de un lugar a otro. Pasar de un lugar a otro.